Hola, buenos días de nuevo en otro espacio de Los Rincones de la Mente, este programa de psicología y salud mental. Bienvenido de nuevo a esta sección de Jaén Plus Radio. Espero que hayáis pasado todos y todas un buen verano y que hayáis descansado, que hayáis disfrutado en la playa, en el campo, en viajes por ahí, donde sea, ¿no? En definitiva, desear que haya ido todo muy bien y agradecer evidentemente, en un principio lo que hay que hacer, este seguimiento a este programa de psicología, ya digo, y salud mental. Os habla, como ya sabéis, Antonio Sánchez Cañete y tenemos pues renovadas ilusiones y sobre todo nuevos cambios. Para introducir voy a comentar lo siguiente. ¿Alguna vez alguien se ha sentido roto por dentro, pero a pesar de eso ha sonreído por fuera? ¿Alguna vez, en definitiva, tiene miedo alguna persona? ¿Habéis tenido miedo o conocéis de gente, de personas que tienen miedo a decir no estoy bien anímicamente por temor a que te juzguen o a que la juzguen? Hoy vamos a hablar, para iniciar la temporada 2025-2026 en Jaén Plus Radio y en este programa de Los Rincones de la Mente, del el tema rompiendo el estigma en salud mental. Comenzamos. Muy bien, pues mirar, lo dicho, buenos días, muchas gracias de verdad por estar aquí conmigo en este programa de psicología y claramente este programa como introductoria a esta nueva temporada vamos a hablar de una cuestión que está muy en la calle, que se ha dicho mucho en los anteriores programas, que se dicen en muchos podcasts, que se dicen en muchísimos lugares y sitios, en los medios de comunicación, pero que por mucho que se diga sigue sin solucionarse, sigue sin sensibilizarse las personas y hay desde luego que seguir trabajándolo. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque ya digo, cada vez se discute más, pero sigue siendo un obstáculo importante y muy grande para miles, y yo diría para millones de personas en el mundo, como es el estigma, la etiqueta. Yo ya igualo estigma a etiqueta que se tiene a la salud mental y en definitiva a las personas que tienen problemas de salud mental. Por mucho que se siga hablando, ya digo, y se siga con el objetivo y la ilusión de trabajar en desestigmatizar el tema de quitarle estigma a estas personas, siguen existiendo desde luego esos prejuicios, siguen existiendo esas etiquetas y esos miedos a esas personas que lo acompañan, ese miedo, porque sufren depresión, porque sufren ansiedad o porque sufren cualquier problema o cualquier enfermedad mental. Este estigma no solamente genera dolor, sino que también, como sabemos, limita mucho en las oportunidades laborales, limita mucho en las relaciones familiares, limita mucho en las relaciones sociales y lo que es mucho más grave en este tema de el estigma a las personas con problemas de salud mental es que muchas de ellas les cuesta muchísimo pedir ayuda precisamente por eso, porque por mucho que digamos y que se esté luchando como objetivo, las personas con problemas de salud mental siguen con un estigma muy importante y eso hace que ellos mismos se sientan rechazados y ellos mismos de alguna manera tengan esos miedos y ellos mismos y ellas mismas de alguna manera se tiendan a aislar. Porque la sociedad, desgraciadamente, vamos mejorando, desde luego que sí, pero se le sigue estigmatizando a estas personas con esos problemas.
¿Cuántas veces has podido sentir o incluso has oído a personas que han dicho que ya no podían más, pero no sabían a quién acudir porque pensaban que podrían ser juzgadas? Muchas personas se sienten muy vulnerables, muy vulnerables. Millones de personas en el mundo se siguen sintiendo vulnerables por el hecho de decir tengo una enfermedad mental o tengo un trastorno afectivo, tengo algún problema de tipo psicológico. Mirar, eso en las consultas de psicoterapia de compañeros psicólogos y psicólogas cada vez se está ayudando más a que se visualice, a que se exteriorice, a que en definitiva se trabaje con estas personas para que estas personas tengan, mejor dicho, esa autoestima necesaria y que la sepan afrontar esas dificultades. Por tanto, hoy vamos a hablar de todo esto, de lo que en definitiva mucha gente se calla y de lo que se esconde detrás, por ejemplo, como decía antes, de una sonrisa forzada. Mirad, os remito a todos a un programa de la temporada pasada que se lo titulé La depresión sonriente, que tiene su qué, ¿no? Este tipo de personas. Hay muchas más personas de lo que nos imaginamos con ese cuadro sintomatológico no diagnosticado porque, entre otras cosas, no lo han expresado a nivel de familia y sobre todo a nivel de profesionales. Muy importante, de verdad, hay que tener mucho cuidado con este tema, porque son personas que les falta esa valentía porque hablar de salud mental, hablar de trastornos afectivos, es romper cadenas y debería de ser romper esas cadenas invisibles que nos atan al silencio. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que se esconde, vamos a hablar de romper ese silencio y en definitiva vamos a hablar de romper ese estigma, a hablar de salud mental con respeto, con emoción y sobre todo con la urgencia que merece. Esto es una de las cuestiones, de los objetivos que tenía en este primer programa de Psicología y Salud Mental de los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio para esta temporada que se inicia ya desde hoy, día 2 de septiembre, y que semanalmente quiero traer, como siempre he hecho, a otras personas para entrevistarlas sobre distintos temas que quiero que sean temas de tipo psicológico a nivel clínico, pero también vamos a tratarlo a nivel de psicología social, a nivel de cuestiones que pasan en el día a día en la calle. Y para eso también quiero deciros que el formato que quiero y voy a hacer a partir de la semana que viene van a ser estas entrevistas personales, pero también algún tipo de tertulia. Tertulia en donde seguramente me van a acompañar dos compañeros, una compañera y un compañero psicólogo, aunque iré alternándolo también. A pesar de eso, también quiero y vamos a grabar una serie de cortos también que creo que sean llamativos sobre cuestiones muy puntuales para también tenerlo y que lo tengáis todos los seguidores en YouTube. Vamos a iniciar, aunque sea muy rápido, este programa también, ya digo, reanudar, el programa de Rompiendo el Estigma en Salud Mental, pero sí que quiero darle la bienvenida a todos los oyentes a un nuevo compañero que está en la mesa de sonido y de vídeo, a Felipe Utrera, así que desde aquí darle las gracias porque todos estos cambios que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo a nivel de audio y de vídeo también se lo tenemos que agradecer a él. Pero mirar, ¿qué es el estigma? Vamos, ya digo, a reanudar el programa. El estigma, en definitiva, en salud mental, es un conjunto de prejuicios, de creencias erróneas y actitudes negativas que rodean a quienes viven con trastornos mentales. Y ellos lo viven así.
Es que ese es el tema. Cómo uno lo vive internamente cuando tiene ese problema y cómo lo viven en el exterior. Y ahí está la lucha de esa concienciación, de quitar ese estigma. Ahí es en donde hay que trabajar. Porque la gente sigue sin ser consciente de que estas personas sufren. Pero es que estas personas se creen erróneamente en muchas ocasiones muchas cuestiones en base a sus miedos y en base a sus vulnerabilidades. Se creen realmente que no se les escucha y hay que hacer lo posible para que salgan de ese silencio y se expresen. Esta estigma se expresa en frases como: eso es solo, lo haces para llamar la atención. O, vulgarmente dicho, este está loco o esta está loca. O esto se cura con fuerza de voluntad. O la típica frase al depresivo, a la depresiva, que le dice el vecino, el amigo o la compañera: sal a la calle y te pone a ver tiendas. Eso hace mucho daño y ese estigma hay que ir trabajándolo. Esa forma de verbalizar hay que ir trabajándolo. Este estigma no solo desinforma, sino que aísla y duele mucho al que tiene esa enfermedad mental. El miedo al juicio hace que muchas personas no pidan esa ayuda. Esto es fundamental. El miedo, en definitiva, a lo que se va a opinar de uno o de una, hacen que no pidan ayuda, hacen que no se sientan, que no se libren de eso y se sientan vulnerables y no se expresen realmente lo que sienten. Esos miedos pueden llegar a ser patológicos y pueden ser muy destructivos en la personalidad de un sujeto. Y cuando no se pide ayuda, ¿qué es lo que pasa? Que en definitiva el sufrimiento se vuelve silencioso. Mirad, el estigma es una marca social. El estigma es una etiqueta que reduce a la persona a su diagnóstico. Mucho cuidado con eso. Vuelvo a repetir, reduce a la persona a su diagnóstico. Eso es el estigma. Pero se alimenta de la ignorancia, del miedo, de la falta de empatía. Mucho cuidado también con esta expresión muy dicha, la falta de empatía. Hay empatía con los enfermos mentales, hay empatía con las personas que tienen problemas afectivos, hay empatía con personas que tienen problemas de todo tipo a nivel de psicología y salud mental. Cada vez más, sí, pero hay que seguir trabajándose en ello. Y ese estigma se manifiesta en frases de tipo cotidiano, ¿no? Que a veces incluso nos creemos que son inofensivas, ¿no? Pero que hacen que hieran muy profundamente a muchas personas que lo sienten. Cuando se dice a una persona: tú no estás bien, tú estás loca, vulgarmente dicho, que se sigue utilizando, aunque sea así, aunque no se crea así, pero lamentablemente se sigue utilizando, no solo se está usando esa palabra, ese etiquetaje, sino que se está perpetuando una idea que excluye a la persona, que humilla a la persona y que, en definitiva, se deshumaniza y deshumaniza a la persona. Vamos a seguir avanzando en el programa sobre el romper ese estigma en salud mental y en romper esas etiquetas que se colocan y que hacen que esas personas incluso se puedan ver o llegar a ver como peligrosas, llegar a ver personas débiles o incapaces, cuando en realidad no lo son. El daño que hace esto que acabo de decir. Porque el estigma, lo más dañino en el estigma, no viene de fuera, de la sociedad. Muchas veces se convierte en que en esa autoestima la persona se crea dentro de sí esas etiquetas. Mucho cuidado, porque ya digo,
si viene de la sociedad, pero cuando no venga de la sociedad, vemos gente, vemos personas que se autoetiquetan, es muy peligroso porque son personas que se sienten culpables o avergonzadas, ¿no? La sociedad desconoce lo que es un trastorno mental realmente y lo llena de mitos. Eso es un problema también muy grave, muy importante con respecto al tema de el estigma en salud mental y cómo romperlo. El hecho de que realmente no se conocen los trastornos mentales. Parece ser que la salud mental no es un problema de salud, es de otra cosa. Mucho cuidado y hay que tener con este tema. Vamos a pasar a un tema que es el tema de las consecuencias de este estigma. Pues mirar, muchas personas viven con ansiedad, con depresión y lo hacen en silencio. Es una consecuencia. El miedo al rechazo, a perder el trabajo, es muy importante. Yo no quiero decir que me siento así, o que estoy asado, o que estoy en tratamiento psicológico, o estoy en tratamiento psiquiátrico, o que me tomo tal medicación ansiolítica o antidepresiva, a ver si me van a echar del trabajo. Una consecuencia es el miedo a sentirse y a que lo vean como débil, como una persona débil. Todo eso le hace llevar a ocultar a estas personas su dolor. El silencio no protege, el silencio enferma. Y esto es fundamental en las personas que tienen problemas de salud mental, mientras no se rompa este estigma. Y cada vez que alguien se atreve a hablar, está salvando no solo su vida, mirad lo que voy a decir, sino incluso la de muchas otras personas. Hay que seguir animando a las personas que tienen estos problemas a que en definitiva se expresen y hablen. Esas consecuencias pues impactan en la vida de las personas totalmente, ¿no? Mucha gente pues retrasa durante muchísimos años esta decisión de pedir ayuda por miedo a que lo juzguen, como decía anteriormente, ¿no? Son personas que sienten esta discriminación de una forma real y que por tanto tienen dificultades para encontrar empleo, para mantener relaciones sociales, para mantener relaciones de pareja, etc. Y mirar, el estigma en salud mental hiere casi más que la propia enfermedad. Esto es una cuestión muy importante que quería decir. Vuelvo a repetir. El estigma en salud mental a aquellas personas que tienen problemas de este tipo hieren y dañan casi tanto o más que la propia enfermedad depresiva, ansiosa, esquizofrénica, bipolaridad, etcétera, etcétera. Ya os digo que es un tema bastante serio. ¿Y cuáles son esos factores sociales o culturales que hay detrás de este tema y que aún todavía en el siglo que vivimos, en el siglo XXI, cuando hablamos de tanto de salud mental? Pues mirar, los factores sociales son que, entre otras cosas, los cambios no son ni mucho menos rápidos. Los cambios en este tema con respecto a lo que estamos hablando son muy lentos. ¿Por qué? Pues porque vienen arrastrados de muchas décadas, de años, de silencio, de tabú, de asociar a la salud mental como algo peligroso y algo incluso vergonzoso. Porque esa vulnerabilidad de todas estas personas en las últimas décadas que han hecho que se sientan así y que no se expresen, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. También los medios de comunicación juegan papeles a veces ambivalentes, ¿no? A veces ayudan a visibilizar por una parte, pero otras refuerzan estereotipos, asociando, por ejemplo, violencia con enfermedades mentales. Y sobre todo no olvidemos ese factor social y cultural importante en este estigma de la salud mental, que es el que no olvidemos que la presión
social hacia la productividad y hacia la perfección es muy importante en este tipo de personas. Vivimos en una sociedad donde, en definitiva, y pongo entrecomillado, estar mal, psicológicamente hablando, no está permitido y no está bien visto. Bueno, los que me seguís desde la temporada pasada sabéis que a mí el tema de datos me gusta y me gusta mucho, ¿no? Para que os hagáis una idea, el 11, el 12% de la población española está diagnosticada con trastornos afectivos, ansiosos, depresivos. A nivel mundial sabemos que el suicidio es la primera causa de muerte no natural. El 5% de los presupuestos sanitarios se destinan a salud mental, solamente el 5%. Mucho hablar de salud mental, mucho hablar de agenda, mucho hablar de etcétera, etcétera, pero en definitiva, ¿cómo vamos a sanar como sociedad si seguimos tratando a la salud mental como un tema menor? Bueno, pues esas campañas de sensibilización con respecto a la estigmatización de las personas con salud mental, habría que fomentar esas campañas. Mirad, hay testimonios que os puedo decir, me diagnosticaron de ansiedad, pero en mi trabajo me dijeron que no lo contara, que podía afectar a mi imagen e incluso a mi puesto de trabajo. Otro testimonio de una madre preocupada por su hijo. Mi hijo tiene TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En el colegio lo etiquetan como un niño problemático. Nadie se pregunta cómo se siente realmente este niño. Ahí está esa etiqueta en el colegio. Anteriormente, en el caso, en el testimonio anterior, está esa etiqueta que puede tener esa persona en el trabajo y que no dice qué problema afectivo mental tiene. O intenté suicidarme, dice otro testimonio, pero sobreviví. Pero lo más difícil fue enfrentar el juicio de quienes decían que era una llamada de atención. Cada historia de estos testimonios que estamos hablando es una llamada a la empatía, a mirar más allá del diagnóstico, a ver, en definitiva, a la persona. Vamos avanzando y nos queda poco tiempo, pero sí que hay evidentemente que hablar de cómo romper este estigma y qué estrategias y qué soluciones tienen. Pues mirar, hablar abiertamente de la salud mental en casa, en el trabajo, en las redes sociales. Escuchar sin juzgar y escuchar activamente. Escuchar sin juzgar y validar las emociones. Muy interesante esto. Educarse, leer, preguntar y quitarse esos prejuicios con respecto a las personas que tienen estos problemas. Apoyar a quienes luchan, no con consejos vacíos, sino con presencia real. Y sobre todo hay una cuestión muy importante, y los psicólogos tenemos que decirlo, normalizar la terapia, que el que va a cuestiones de psicoterapia, a consultas de compañeras psicólogas y psicólogos, no estás mal, no estás loco, son personas normales, que simplemente en un momento determinado pueden estar pasando un bache o pueden tener una enfermedad crónica, pero hay que normalizar la terapia con el autocuidado y sobre todo también, si es necesario en algún momento, con la medicación. Hay que trabajar para romper ese estigma, pero ese estigma y romper ese estigma no es una tarea de unos, de pocos, es la tarea de todos. Es responsabilidad de todos porque todos en algún momento hemos podido necesitar ayuda. Estrategias para solucionar este tema de la estigmatización de la salud mental, para romperla. ¿Qué se puede hacer para romper este estigma? Lo primero es hablar, como os decía, poner palabras, contar experiencias, visibilizar. Cuando alguien comparte que tiene ansiedad o depresión y se muestra tal cual, es lo que hay que hacer, tener humanidad con esa persona, humanizar la salud mental
y ayudar a las personas a que no se sientan solas. Podríamos seguir hablando muchísimo sobre esta cuestión, pero en definitiva lo que os quería decir es que el estigma no define lo que eres. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de valentía, porque aquellas personas que se sientan así merecen apoyo y merecen ser tratadas con respeto. Hablemos de salud mental con naturalidad. Cuanto más lo hagamos, más se romperá ese silencio y menos espacio habrá para el estigma. Si estás escuchando esto y te sientes solo o sola, no lo estás. Si estás luchando, tu lucha me importa y me importa mucho tu lucha. Y si estás cansado o cansada, mereces descanso y no juicio. Bueno, pues también son bonitas palabras, pero que quiero que queden ahí, quiero que calen, por lo menos esa ha sido mi misión y mi objetivo en este programa de Psicología y Salud Mental para reiniciar esta temporada 25-26 en Jaén Plus Radio dentro de los rincones de la mente. Intentemos cada uno desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición, trabajar de una vez por todas para luchar y romper con el estigma, con las personas o de las personas que tienen algún problema de salud mental y que algunas lo llevarán bien, pero muchas de ellas no lo llevan tan bien. Pues nada más que eso. Muchísimas gracias por esta atención en este programa de Los Rincones de la Mente. Hasta el próximo martes. Un saludo para todos.